Mi nombre es Emily y soy simplemente una mujer promedio de 29 años que vive sola en un pequeño y acogedor apartamento. Hoy estoy sentada en mi mesa de comedor mirando el teléfono, que ha estado sonando intermitentemente durante la última hora, pero no puedo decidirme a contestarlo. Es Edgar, mi prometido, queriendo hablar sobre conocer a mis padres. Solo de pensar en eso, me revuelve el estómago. La voz de Edgar sale nuevamente del buzón de voz. Hola, Emily, solo estoy llamando para ver cómo estás. Realmente deberíamos planear encontrarnos con tus padres pronto. Devuélveme la llamada, ¿ok? Suspiro y miro a mi alrededor en mi apartamento. No es lujoso, pero es mío. Las paredes están alineadas con estanterías y un pequeño balcón tiene vista a la ciudad. Es mi pequeño refugio, lejos de los recuerdos de mi infancia. Crecer no fue fácil, mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Todavía recuerdo el día en que salió con una maleta en mano, sin siquiera mirar atrás. Mi madre cambió después de eso, se volvió distante, fría y a menudo enojada, y de alguna manera, siempre parecía ser el blanco de su frustración. 2 años después de que papá se fue, mamá se volvió a casar. Mi padrastro, Juliano, en realidad era un buen tipo, se intentó mejorar las cosas, pero la atención de mamá estaba toda puesta en mi media hermana María. María era todo lo que yo no era, o al menos así lo hacía ver mamá. Ella recibía todo el amor y afecto, mientras que yo solo estaba ahí. Otro llamado me sacó de mis pensamientos, era Edgar de nuevo. Finalmente contesté. Hola, Edgar, intenté sonar alegre. Emily, he estado tratando de contactarte, cuando podemos planear conocer a tus padres. La voz de Edgar estaba llena de emoción, ajena a mi hesitación. No estoy segura, Edgar, es complicado, respondí, jugueteando con un bolígrafo sobre la mesa. ¿Qué tiene de complicado? Es solo una cena, Emily. Realmente quiero conocer a las personas que criaron a mi increíble prometida. Solté una risa forzada. No dirías eso si conocieras a mi mamá. Ella es, bueno, es mucho para manejar. Edgar guardó silencio por un momento. ¿Está todo bien, Em? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Tomé una respiración profunda. Es solo que mi mamá y yo no tenemos la mejor relación, siempre has sido muy dura conmigo, nada como tu familia. La voz de Edgar se suavizó. Estoy aquí para ti, Emily, lo resolveremos juntos. Tal vez sea hora de enfrentar esto, ¿sabes? Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a mi mamá y exponer a Edgar a su lengua afilada y su actitud fría me aterrorizaba. Sí, tal vez, dije, no completamente convencida. Hablemos de esto más tarde, necesito tiempo para pensar. Ok, Emily, te amo, ¿sabes? Lo sé, Edgar, yo también te amo. Sentada en mi apartamento, mi mente vuelve a aquellos primeros años después de que papá se fue. Fueron duros, por decirlo menos. El mundo entero de mamá pareció desmoronarse y su dolor se transformó en ira que a menudo se dirigía hacia mí. Recuerdo un día particularmente difícil cuando tenía 7 años, intentando hacer mi tarea en la mesa de la cocina mientras mamá caminaba de un lado a otro, su rostro tenso por la preocupación y la frustración. Emily, ¿no ves que estoy ocupada? Deja de hacer ese ruido con tu lápiz, me regañó de repente. Levanté la vista, sorprendida. Lo siento, mamá, murmuré, tratando de ser más silenciosa. No mucho después de eso, cuando mamá conoció a Juliano, él era diferente, amable y gentil, pero mamá cambió cuando estaba con él, parecía más feliz, pero esa felicidad nunca realmente me alcanzó. Cuando nació María, fue como si me volviera invisible. Una noche, escuché a mamá hablando con Juliano en la sala. No estaba destinada a escuchar, pero lo hice. Es tan difícil, Juliano, nada como María. No sé qué hacer con ella, decía la voz de mamá, llena de frustración. Sentí un nudo en el corazón y incluso entonces, sabía que hablaba de mí. Juliano intentó razonar con ella, es solo una niña, Ellen, necesita tu amor, no tu decepción, pero mamá no escuchaba. Me recuerda demasiado a él, dijo ella amargamente. Esa noche lloré hasta dormirme. Estaba claro que no era la hija que ella quería. A medida que crecía, la brecha entre nosotras solo se ampliaba. Cuando tenía alrededor de 10 años, recuerdo haber intentado mostrarle a mamá un dibujo que había hecho en la escuela.
Mira, mamá, saqué una en esto, dije, mostrándole mi arte. Ella apenas lo miró. Está bien, querida, muéstraselo a Juliano, estoy ocupada. Pero Juliano era diferente, echó un vistazo a mi dibujo y sonrió. Esto está fantástico, Emily, eres realmente talentosa. Recuerdo cuán cálidos se sentían sus elogios, pero no podían llenar el vacío dejado por la indiferencia de mamá. Esos años fueron un borrón de sentir que no pertenecía, como una extraña en mi propia casa. Mamá siempre era rápida para señalar mis defectos, especialmente cuando llegué a la adolescencia. Era un flujo constante de, no te encorves, ese atuendo es poco favorecedor, o, ¿por qué no puedes ser más como María? Mis años de adolescencia fueron como navegar por un campo minado, siempre cautelosa, tratando de no detonar otra ronda de críticas o desaprobación de mamá. Tenía 15 años cuando el peso de sus palabras realmente comenzó a pesarme. Una tarde, me estaba preparando para un baile escolar y había elegido un vestido que, pensé, me quedaba bastante bien. Giré frente al espejo en mi habitación, sintiendo un raro momento de confianza. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, llamé al entrar al salón. Mamá levantó la vista de su revista, escaneándome de arriba a abajo. ¿Vas a llevar eso? Es un poco ajustado, ¿no crees? Deberías cuidar tu peso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pensé que se veía bien, tartamudeé, mi confianza hecha pedazos. Mamá suspiró, levantándose. Déjame hacerte el cabello, quizás así se desvíe la atención de tu figura. Me senté en silencio, sintiéndome pequeña y avergonzada, mientras ella tiraba de mi cabello hacia un estilo. La escuela tampoco era mucho de un escape. Un día, estaba sentada con unos compañeros de clase en el almuerzo, hablando de nuestras familias. Entonces, Emily, ¿cómo es tu mamá?, preguntó casualmente una de las chicas, Sara. Dudé, sin saber qué responder. Es estricta, muy particular en sus cosas, pareció notar la tensión en mi voz. Hey, está bien, las mamás pueden ser duras. La mía siempre me está presionando con las calificaciones, forcé una sonrisa, agradeciendo su intento de relacionarse, pero por dentro sentía que mi situación era diferente, más aislante. De vuelta en casa, las cosas se tensaron aún más cuando comencé a mostrar interés en los chicos. Una vez, un chico de la escuela, Bruno, vino a estudiar. Era simpático, divertido y me gustaba un poco. Estábamos en la sala trabajando en un proyecto cuando mamá entró. Le lanzó una mirada fría a Bruno antes de volverse hacia mí. Emily, asegúrate de que realmente estés estudiando y no distraigas al chico con tus tonterías de enamorada, dijo lo suficientemente alto como para que Bruno lo escuchara. Quedé mortificada. Bruno se veía incómodo y el ambiente se llenó de tensión. Después de que él se fue, confronté a mamá. ¿Por qué tenías que decir eso delante de Bruno? Fue tan embarazoso. Mamá se encogió de hombros, impasible. Solo estoy diciendo lo obvio, Emily. Además, chicos como él no están interesados en chicas con tu figura, sus palabras me hirieron profundamente. Desde ese momento, fui aún más cautelosa al llevar amigos a casa, especialmente chicos. Durante esos años, a menudo buscaba refugio en Juliano, mi padrastro, quien siempre era más amable y comprensivo. Una tarde, cuando mamá no estaba, me abrí a él. Juliano, ¿crees que soy poco atractiva?, pregunté con hesitación. Juliano pareció sorprendido. Emily, eres hermosa. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario, ni siquiera tu mamá. Al llegar a mis 20 y tantos, mis experiencias con mamá habían dejado una huella profunda en mi confianza, especialmente en las relaciones. Siempre estaba dudando de mí misma, preguntándome si era suficiente. Recuerdo haber salido con un chico llamado Alex durante la universidad. Era dulce y parecía gustarle genuinamente de mí. Un día decidí presentárselo a mi familia, a pesar de mis reservas sobre mamá. Tuvimos una cena en casa de mis padres. Juliano fue acogedor como siempre, pero mamá era otra historia. Ella tenía esa manera de dar cumplidos que en realidad eran críticas veladas. Entonces, Alex, ¿qué estudias?, preguntó mamá, pasando la ensalada. Ingeniería, respondió Alex sonriendo. Espero involucrarme en proyectos de energía renovable después de graduarme. Eso es ambicioso, espero que no estés intentando abarcar más de lo que puedes,
como algunas personas, mamá me miró mientras decía esto, una clara indirecta a mis pasadas luchas académicas. Sentí que mi rostro se calentaba de vergüenza. Alex pareció notar la tensión pero intentó mantener ligera la conversación. La velada fue cuesta abajo desde ahí. Cada vez que decía algo, mamá encontraba la manera de convertirlo en una crítica. Cuando Alex y yo nos íbamos, me disculpé profusamente, lo siento mucho por eso, Alex. No es tu culpa, pero sí complica las cosas, ¿no?, dijo Alex apretando mi mano. Sabía a qué se refería. La relación eventualmente se disolvió. No fue solo por esa noche, pero era un patrón. Mi inseguridad, alimentada por el constante menosprecio de mamá, hacía difícil mantener una relación sana. Avanzamos unos años y conocí a Edgar. Él era diferente, paciente y tenía una manera de hacerme sentir valorada, pero las cicatrices de mi pasado siempre estaban acechando bajo la superficie. Una noche, en mi apartamento, hablábamos sobre nuestro futuro. Emily, te amo y quiero que tengamos un futuro juntos, dijo Edgar, sosteniendo mis manos. Yo también te amo, Edgar, pero tengo miedo. Mi pasado, mi mamá, todo es tan complicado. No quiero arrastrarte a mis problemas. Edgar me miró a los ojos. Tu pasado no nos define. Sí, es parte de ti, pero no tiene por qué dictar nuestro futuro. Lo enfrentaremos juntos. El día de la cena con mis padres me tenía enredada en nervios. Edgar, siempre optimista, intentaba calmar mi ansiedad mientras conducíamos a la casa de mis padres. Solo es una cena, Emily, todo estará bien, me aseguró, pero mi estómago se revolvía de inquietud. Fuimos recibidos en la puerta por Juliano, su cálida sonrisa un pequeño consuelo. Emily, Edgar, bienvenidos, pasen, dijo alegremente. Mamá estaba en la cocina y, al verla, sentí una tensión familiar apoderarse de mí. Ella logró una sonrisa educada para Edgar, pero sus ojos estaban distantes. La cena está casi lista, ¿por qué no se sientan?, dijo señalando hacia la mesa del comedor. La atmósfera estaba tensa mientras todos nos sentábamos. Juliano intentó aligerar el ambiente, entablando conversación con Edgar. Entonces, Edgar, ¿a qué te dedicas?, preguntó Edgar, ajeno a las corrientes subterráneas, respondió alegremente, de hecho, tengo una empresa, nos especializamos en consultoría ambiental. Vi un destello de algo en los ojos de mamá ante su respuesta, ¿era interés o tal vez incluso codicia? Era difícil de decir. Eso suena impresionante, dijo mamá, su tono de repente más amigable. Un dueño de empresa, nada menos. Debes estar haciéndolo bastante bien. Sus palabras tenían un filo y sentí una punzada familiar de incomodidad. La cena continuó tensamente, con mamá alternando entre menospreciarme sutilmente y alabar a mi hermana menor María, quien ni siquiera estaba presente. De vez en cuando, dirigía la conversación de nuevo hacia Edgar, preguntando sobre su negocio y planes futuros. Cada vez, veía ese mismo brillo en sus ojos, como si estuviera evaluando su valor, no solo como persona sino por lo que podría ofrecer. Al salir esa noche, sentí una mezcla de alivio y frustración. El viaje de regreso fue silencioso hasta que Edgar rompió el silencio. Tu mamá parece interesada en mi negocio, quizás demasiado interesada. Suspiré, sintiéndome agotada. Sí, ella tiene una manera de evaluar a las personas. Lo siento, Edgar, así ha sido siempre. Edgar apretó mi mano, su apoyo inquebrantable. Estamos en esto juntos, Emily, recuérdalo. La mañana siguiente después de la cena, aún estaba conmocionada por los comentarios de mamá cuando sonó el teléfono de Edgar. Era un número desconocido. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a shock. Espera, ¿qué acabas de decir?, preguntó Edgar, su voz elevándose en incredulidad. Podía oír una voz amortiguada al otro lado, pero no podía entender las palabras. Edgar colgó, su rostro una mezcla de confusión y enfado. Era tu mamá, dijo mirándome. Ella acaba de proponer algo escandaloso. Sentí un escalofrío frío por mi espina dorsal. ¿De qué hablas, Edgar? Él tomó una respiración profunda. Sugirió que debería dejarte y considerar casarme con María en su lugar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ella dijo que... Edgar asintió, su rostro sombrío. Dijo que tú no eras la adecuada para mí y que María sería una mejor opción.
Lo decía en serio, Emily. Quedé sin palabras, la idea de que mi propia madre llegaría a tales extremos era increíble. Necesitamos hacer algo al respecto, dijo Edgar, su mandíbula tensa. Esto ya no es solo sobre nosotros, es sobre exponerla por quien realmente es. Asentí, una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de mí. Podríamos grabarla diciéndolo, atraparla en el acto. Edgar estuvo de acuerdo. Hagámoslo, mostremos a todos sus verdaderos colores. El plan estaba establecido, Edgar llamaría a mi mamá de vuelta expresando interés en su propuesta y grabaríamos la conversación. Esa noche nos sentamos en mi sala, el teléfono en altavoz. Edgar marcó el número de mamá y yo presioné grabar en mi teléfono. Hola, Ellen, soy Edgar, dijo él, su voz calmada pero firme. Edgar, querido, me alegra que hayas devuelto la llamada. ¿Has pensado en lo que sugerí? La voz de mamá era empalagosamente dulce. Edgar siguió el juego. Sí, lo he hecho. Es una idea interesante, pero necesito saber, ¿por qué crees que Emily no es la adecuada para mí? Hubo una pausa, luego mamá respondió, oh, Edgar, eres un gran partido, te mereces a alguien mejor, alguien como María. Emily siempre ha sido algo decepcionante. Mi corazón dolía al escuchar esas palabras, pero me mantuve en silencio, dejando que la grabación continuara. Deberíamos reunirnos y discutir esto más a fondo, quizás tomar un café, sugirió Edgar. Eso suena maravilloso, lo organizo. Te llamo para acordar hora y lugar, respondió mamá, su voz rebosante de ansias. Después de colgar, sentí un torbellino de emociones, dolor, ira, traición, pero también un sentido de propósito. Teníamos un plan y era hora de exponer la verdadera naturaleza de mamá. Los siguientes días fueron un borrón de planificación y aprensión. Edgar y yo íbamos a atrapar a mi mamá en su propio juego. Él arregló encontrarse con ella en una cafetería en el centro y decidí estar allí disfrazada para ver todo por mí misma. El día de su encuentro, llevaba una peluca y gafas de sol grandes, pareciendo completamente diferente. Me senté en una mesa con clara vista a ellos, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Edgar llegó primero, tomando asiento en una mesa cerca de la ventana. Unos minutos después, mamá apareció, mirando alrededor antes de ver a Edgar y acercarse con una sonrisa confiada. Edgar, qué bueno verte, dijo ella, sentándose. Gracias por reunirte conmigo, Ellen, respondió Edgar. Entonces, ¿sobre tu propuesta? Mamá se inclinó hacia adelante, su voz baja. Creo que es lo mejor. Emily no es adecuada para ti. María, por otro lado, es perfecta. Ella es todo lo que Emily no es. Sentí un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Edgar miró en mi dirección, dando una sutil señal de que el grabador estaba encendido. Pero, ¿por qué estás en contra de Emily?, preguntó Edgar, interpretando su papel a la perfección. Mamá suspiró. Entre nosotros, nunca quise a Emily. Su padre se fue y ella solo me recuerda todos los malos tiempos. María es mi verdadera hija, la única que realmente me importa. Mis manos temblaban bajo la mesa al escuchar las palabras de mamá, tan frías e implacables. Edgar cambió el tema, discutiendo cosas al azar para mantener la conversación mientras el grabador capturaba cada palabra. Después de unos 30 minutos, concluyeron, con mamá luciendo complacida consigo misma. Tan pronto como mamá se fue, me quité el disfraz y me uní a Edgar. No puedo creer que haya dicho esas cosas, dije, las lágrimas acumulándose en mis ojos. Edgar tomó mis manos. Lo siento, Emily, pero ahora tenemos prueba. ¿Qué quieres hacer con ella? Tomé una respiración profunda, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. La expondremos, Edgar. En la próxima reunión familiar, todos necesitan saber la verdad. Edgar asintió, su expresión resuelta. Lo haremos juntos. Es hora de que todos vean a la verdadera Ellen. Salimos de la cafetería con un plan en mente, un plan para finalmente revelar los verdaderos colores de mi mamá a todos, especialmente a Juliano, quien había estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. La tensión era palpable en el aire mientras todos nos reuníamos en la casa de mis padres para lo que se suponía que era una cena familiar rutinaria. Pocos sabían todos que Edgar y yo teníamos una revelación planeada que cambiaría todo.
Cuando nos sentamos a comer, mi mamá, con una mirada triunfante en sus ojos, no pudo contenerse. Emily, tengo algunas noticias. Edgar ha visto la luz, te ha dejado y ahora está interesado en tu hermana María. La sonrisa de María se ensanchó, una imagen espejo de la expresión autosatisfecha de mamá. Juliano, sentado a su lado, parecía absolutamente conmocionado, su tenedor a medio camino hacia su boca. ¿De qué estás hablando, Ellen?, preguntó Juliano, su voz llena de incredulidad. Antes de que mamá pudiera elaborar, Edgar me guiñó un ojo sutilmente, nuestra señal. Saqué mi teléfono de mi bolso, presioné reproducir y la habitación se quedó en silencio mientras la grabación de la conversación de mamá con Edgar llenaba el aire. Nunca quise a Emily, su padre se fue y ella solo me recuerda todos los malos tiempos. María es mi verdadera hija, la única que realmente me importa. A medida que la grabación continuaba, el rostro de mamá se volvía pálido, sus ojos se agrandaban en shock. Juliano la miraba, la incredulidad grabada en su rostro. ¿Qué es esto, Emily?, balbuceó Juliano, su voz llena de dolor. Miré directamente a mamá. Eso eres tú hablando con Edgar, diciéndole que me deje por María, diciéndole lo poco que piensas de mí. Mamá intentó interrumpir. Emily, esto es un disparate, ¿solo estás intentando? No, mamá, la corté, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Por una vez, vas a escuchar. Solo me casé con Juliano por desesperación. Si no hubiera tenido a Emily, podría haber encontrado a alguien más rico, más inteligente, más prometedor. Ella siempre ha sido una carga. A medida que la grabación terminaba, la habitación estaba pesada con el silencio. Juliano se volvió hacia mamá, su expresión una mezcla de ira y corazón roto. Ellen, ¿es verdad esto? ¿Realmente dijiste estas cosas?, preguntó Juliano, su voz temblorosa. Mamá estaba sin palabras, su compostura habitual hecha añicos. Juliano se levantó, empujando su silla hacia atrás. No puedo creer esto. Todos estos años, no tenía idea. Me miró, sus ojos llenos de tristeza. Lo siento mucho, Emily, no tenía idea. Mamá finalmente encontró su voz, pero era débil, defensiva. Juliano, no lo decía en serio, solo era charla. Pero Juliano no lo aceptó. No, Ellen, esto es imperdonable. Necesito pensar en todo esto. Se fue de la habitación rápidamente, dejando un pesado silencio detrás. Mamá se derrumbó, sollozando, su comportamiento usualmente compuesto hecho añicos. María se sentó congelada, sus ojos yendo y viniendo entre mamá y la puerta por donde Juliano había salido. Edgar tomó mi mano, dándome un apretón reconfortante. Hiciste lo correcto, Emily. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Se acabó, finalmente se acabó. En las semanas siguientes, Juliano solicitó el divorcio. No volví a hablar con mamá o María, fue doloroso, pero era un cierre necesario. Edgar y yo nos casamos en una pequeña ceremonia, Juliano estaba allí, sonriendo a través de sus lágrimas. Él era la única familia que necesitaba. Mientras estaba allí con Edgar, me di cuenta de que finalmente estaba libre de las sombras de mi pasado. Había encontrado amor, no solo con Edgar, sino dentro de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz y en paz.